Bienvenidos a una nueva edición de Cuando consumes botas, y hoy es un programa suicida, quiero decir, porque estoy haciendo lo que realmente no sé hacer con alguien que lo sabe hacer fenomenalmente bien, que es Fernanda Tavares, que es posiblemente la mejor comunicadora gallega con gran diferencia. ¿Tú crees que el low cost es el mal? A ver, el low cost es el mal. A mí me da un poco de miedo cuando hablamos de este tipo de cosas que hablemos desde una perspectiva elitista. A veces el low cost es la forma que gente que no tiene otras posibilidades económicas acceda a determinados productos que aparentemente tienen una determinada calidad. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que hay un discurso que yo comparto y que forma parte de la filosofía de la Fundación, pero me parece que hay que matizarlo mucho, ¿no? Porque muchas veces esa responsabilidad en el consumo lleva implícito un determinado precio de los productos a los que accedemos. Porque está montado el tinglado como está montado, ¿no? Entonces, el low cost, en principio, tiene muchos problemas. Yo creo que crea cadenas de producción muy intoxicadas, pero si yo pienso en el consumidor final, si pienso en el ciudadano, y hay que pensar en el ciudadano en su conjunto y desde un punto de vista global, y en las diferentes capas sociales que siguen existiendo, pues hay que pensar que hay mucha gente que no tiene acceso a productos que no podemos marcar como low cost, ¿no? La cultura del gratis total va a acabar revisándose, y si me preguntas en concreto por la información, ya te digo que yo tengo la sensación de que más pronto que tarde la gente, y ya si nos metemos en el contexto de la posverdad y todo eso que está pasando ahora, la gente poco a poco se está dando cuenta de que la información vale dinero. Y que la buena información tiene que tener profesionales detrás y medios de comunicación que pueden ser muy malvados, o que puedan haber periódicos que nos den mucha grima, o cabeceras que nos repugnan mucho, pero hay un proceso bueno, que garantiza una serie de cosas, ¿no? Yo hay un concepto que no soporto, que es lo del periodismo ciudadano. Que cualquier persona con un teléfono móvil, como todo el mundo llevamos encima, una cámara, un teléfono móvil, etcétera, etcétera, cualquier persona te colocaba una información a través de Twitter. Esto no es periodismo, esto es otra cosa. ¿Qué pensarías tú cuando vieses un producto con lo que nosotros pretendemos hacer, por ejemplo, del triple marcaje, en el cual te ponga el PVP, te ponga el coste planeta y el coste estado de bienestar? Te doy un dato. Nosotros hicimos un test sin que la gente supiese de lo que estábamos hablando. Es decir, pusimos unos envases y uno ponía simplemente PVP, tanto, coste planeta, tanto, y coste estado de bienestar, tanto. El más barato en la primera opción era elegido por el 90 y tantos %, sin información, y cuando dábamos esta información numérica, el 75% prefería otras alternativas. O sea, que es verdaderamente un problema de información. Pues vamos, el ejemplo que estás dando y los resultados de la encuesta me parece que son demoledores. Primero, la solución está en tu mano, pero si no la tomas, ganan por goleada los malos. Hay como que no te tomen por parvo, ¿no? Que en el fondo pues también hay algo de lo que está pasando. Bueno, pues me quedo con eso, me quedo con el que no te tomen por parvo, porque me parece que es, yo creo que es bastante gráfico y bastante resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, pues un placer. Un placer, que Miguel. Conste que tengo una sensación de alivio al haber acabado, porque creí que la iba a cagar en algún momento y dije, bueno, por favor, no ha ido tan mal, Un placer, de verdad, un gustazo como siempre hablar contigo.